ese personaje mitológico griego que invitaba a las personas a dormir en su casa, en una cama de hierro, y durante la noche mientras dormían, si eran más grandes que la cama, recortaba sus miembros, y si eran más pequeños los estiraba. Así que yo voy a tratar más o menos de ajustar un poco la cuestión de la cirugía bariátrica a esta película. Puede parecer un poco forzado en algún momento, pero me parece que ayuda a graficar unas cuantas situaciones. Y una de las primeras cosas que uno ve en esta película es el contexto. El contexto es la Guerra de Secesión. Y lo que se va viendo durante la película es que justamente los protagonistas no tienen forma de quedar eh, inmunes a esta situación. Si bien tienen sus propios objetivos, o hay un objetivo fundamental, la guerra en todo momento se va cruzando y va interfiriendo con esto. Y la verdad es que en la cuestión de la cirugía bariátrica, esa guerra de la secesión podríamos decir que tiene cierto paralelismo con la práctica. De hecho, si bien no fue el origen primario de la guerra de secesión, esta guerra tuvo como bandera, por lo menos en los últimos años, a la liberación de la esclavitud, o sea, a la abolición de la esclavitud. Y en la cirugía bariátrica tenemos a alguien que es esclavo de un sistema, que es esclavo de ciertas reglas y de ciertas miradas, y es el mismo paciente, es el paciente obeso. Es un paciente que no tiene la misma libertad que otras personas, y vamos a ver un poco por qué es lo que pasa en el medio de todo este conflicto. Vamos a ver primero quién es este esclavo. No hace falta que yo diga demasiadas cosas, todos saben la gravedad de la obesidad mórbida y saben que la obesidad, por supuesto, es una enfermedad progresiva, que es crónica, que es incurable y que en sus estadios más avanzados se asocia con importantes fallas orgánicas, con alteraciones cardíacas, con diabetes en distintos grados, eh, con alteraciones funcionales, endocrinas, con alteraciones generales de la salud, con problemas digestivos, como por ejemplo el reflujo, que es algo muy frecuente de ver, con alteraciones renales, alteraciones hepáticas y también cuestiones de índole social, laboral, etc. Respecto de esto, una de las cuestiones que cada vez toma más trascendencia es la afectación hepática de los pacientes obesos. De hecho, esta afectación tiene distintos grados. Lo más común es simplemente la infiltración grasa del hígado, lo que llamamos la enfermedad esteatóxica no alcohólica, que es algo muy prevalente, como vemos en la tabla de la diapositiva. En una revisión de 41 papers sobre que juntó 1.500 pacientes o más de 1.500 pacientes, la esteatosis estaba presente en el 80% de los casos. Y si uno revisa series de pacientes bariátricos, esto se da en el 86%. Sin embargo, hay otras cuestiones más graves como la alteración inflamatoria, que es lo que llamamos la esteatohepatitis no alcohólica. Esta afecta a casi la tercera parte, entre el 25 y la tercera parte de los pacientes, según como uno lo mire, y es la enfermedad que tiene más probabilidad de evolucionar hacia la falla crónica, o sea, hacia el desarrollo de una cirrosis. De hecho, la obesidad misma es un factor independiente para que se descompense una enfermedad crónica hepática. Se entiende que de los principales mecanismos que intervienen en esa progresión o en esa descompensación son las cuestiones inflamatorias. Si analizamos un poco de qué se mueren los pacientes, este me pareció un trabajo interesante que revisó biopsias y comparó, autopsias, perdón, no biopsias, autopsias comparando pacientes obesos y no obesos. Lo que encontró este trabajo es que hay algunas situaciones que son distintas en los pacientes obesos. De hecho, resaltan básicamente la embolia pulmonar y la enfermedad hepática, además de algunas otras. Pero no solamente la cuestión de este paciente, de este esclavo del sistema, es de qué se enferma y de qué se muere, sino también una cuestión que cada vez es más problemática, como por supuesto las personas cada vez vivimos más tiempo, la obesidad
se asocia con enfermedades que van generando con el paso del tiempo la aparición de discapacidades realmente muy importantes, y es muy común ver, lo vemos en nuestra práctica diaria, particularmente adultos mayores con grandes incapacidades físicas. Muchos adultos mayores que vienen a vernos en silla de ruedas, con bastón, y en los cuales realmente se agrega un problema muy grande. De hecho, eh, como diría Falstaff, que es el personaje de Shakespeare en Enrique IV, dice, a mayor cantidad de carne, mayor es mi fragilidad, ¿no? Y eso es lo que se ve en los pacientes obesos, particularmente, repito, en las personas mayores. Si bien se ha prolongado su expectativa de vida, en esa prolongación lo que se ve es que hay una gran cantidad de años de discapacidad que tanto el paciente debe sufrir como todo el resto del sistema debe apoyar o ayudar a contener. Y como parte de ese conflicto, como parte de esa guerra, no solamente es el paciente el que está comprometido, sino que también los distintos personajes que tratamos con este paciente estamos metidos en ella y caemos muchas veces prisioneros de ese sistema. Así que vamos a hablar un poco de lo feo. ¿Qué es lo feo? Lo feo es lo que no nos gusta, lo que nos genera cierto rechazo, incluso podríamos decir repulsión, algo que realmente no queremos, con lo que no queremos tratar muchas veces. Y en el caso de la cirugía bariátrica, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? En el caso de la cirugía bariátrica, lo primero que sucede es lo que se ve. Y vamos un poco a la película. Está un poco cambiada la letra, pero lo que vemos básicamente es ese personaje desagradable al que se lo acusa de muchos delitos, y que va a ser ejecutado frente a la mirada de muchas personas pasivas, ¿no? Sin embargo, hay algo ahí en el fondo que lo conoce, sabe que es mirado peyorativamente, por supuesto, tengo que decir, para los que no vieron la película, alerta de spoiler, ¿no? Por supuesto. Pero lo que vemos acá es como ese personaje, que es el bueno de la película, dispara 2 tiros. Una contra el azote, ¿sí? Contra el látigo, que es básicamente lo que lastima permanentemente a esa persona, y otro contra la soga, que es lo que lo puede matar. ¿De qué estamos hablando con todo esto? Estamos hablando básicamente de la estigmatización, que es básicamente el señalamiento negativo de una persona. Situación que todos entendemos y conocemos que sucede en la obesidad, pero vamos a ver hasta qué punto llega y hasta qué punto puede interferir en el desarrollo o en la práctica diaria de la cirugía bariátrica. Ese estigma lo que hace básicamente es algo que obviamente no es nuevo ni es exclusivo de la obesidad, pero lo que hace es interferir básicamente en las respuestas que tiene la sociedad ante una enfermedad. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias es que establece un juicio moral de las personas o de las circunstancias en las cuales esa enfermedad es contraída o afecta a esa persona. Otra de las consecuencias que trae la estigmatización es también el desarrollo de enfermedades secundarias que tienen que ver con justamente esa mirada, ¿no? Con el estrés de esa misma mirada. Y, lógicamente, y lo que más nos interesa, por lo menos para resaltar en esta charla, es que afecta el curso clínico de la propia enfermedad, haciéndola que sea más grave. Porque básicamente está alterando la respuesta que deberíamos tener para resolver ese problema. Si lo vemos desde el punto de vista individual,
las personas con obesidad y que sabemos son estigmatizadas, tienen conductas insanas respecto de su alimentación, respecto de la actividad física, consecuencias de esa mirada negativa, tienen también problemas psicológicos, y tienen, por supuesto, una llegada que está por debajo de los estándares a las posibilidades de resolución de su enfermedad. Y desde el punto de vista de la salud pública, hay una mirada alterada de la sociedad, de aquellas personas que contribuyen a resolver el problema, incluso hay un prejuicio hacia esas personas. También hay una debilidad en los esfuerzos que se ponen para resolver este problema de base. Y por supuesto hay desigualdades respecto de la disponibilidad de los recursos de salud e inequidades sociales. Todo esto lleva, por supuesto, a mayor morbilidad y mayor mortalidad. Y para traer el tema a una situación bastante reciente, que lo grafica, lo que tenemos que decir es que lo primero que uno debería hacer, o lo más importante que uno debería hacer, es erradicar ese prejuicio y ese estigma. Como ustedes vieron en una tapa de una revista hace muy pocos días, se trató de disfrazar el problema de la obesidad con ciertas palabras, porque evidentemente nombrar ese problema, nombrar la obesidad, es algo que no está bien. ¿Por qué? Porque evidentemente aquellas personas que no la quieren nombrar piensan en su interior que esto no se trata de una enfermedad, sino que se trata de un defecto o de algún otro tipo de situación. Y solamente, repito, ese intento de disimular las cuestiones pone más en evidencia, como lo hizo en este caso y todo el mundo salió a criticar esta revista, cuál es esa mirada negativa. Esa mirada negativa no es del común de la sociedad solamente, sino que también los mismos médicos tenemos una mirada prejuiciosa y estigmatizante de los pacientes con obesidad. Fíjense que cualquiera se puede hacer un pequeño análisis y enfrentarse o preguntarse si en alguna situación no tuvieron que tratar a un paciente con una obesidad muy severa y no desconfiaron un poco de ese paciente, si realmente iba a cumplir con las cuestiones que uno le estaba pautando. Mismo, hablando desde el punto de vista de la cirugía bariátrica, consideramos que hay ciertos hábitos que tienen, por ejemplo, un mal pronóstico para el resultado quirúrgico, y en algunas situaciones hay muchas personas que piensan que hay un origen psicológico incluso de la obesidad. En ese sentido, Argentina tiene una situación bastante particular. Yo diría que Argentina es bastante vanguardista respecto de la legislación para tratar la obesidad. En el año 2008, a diferencia de muchos otros países, en el año 2008 se promulga la ley 26.396, llamada la ley de la obesidad, que obviamente no es una ley dirigida a tratar la obesidad, sino una ley dirigida a tratar trastornos alimentarios. Fíjense que en el segundo artículo dice: entiéndase por trastornos alimentarios, a los efectos de esta ley, a la obesidad, a la bulimia y a la anorexia nerviosa y demás enfermedades, etc. Y el primer prejuicio que está escrito en esta ley es decir que la obesidad es un trastorno alimentario, cuando no es un trastorno alimentario claramente. Este prejuicio se sigue poniendo en evidencia a través de la, no vamos a decir reglamentación de la ley, pero sí del intento de implementar esta ley, porque de hecho la ley nunca fue reglamentada, pero se delegó esa implementación al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud en el año 2009 emite una resolución, que es muy conocida para los que nos dedicamos a la cirugía bariátrica, que establece, entre otras cosas, los requisitos que debe tener un paciente para poder acceder a un tratamiento quirúrgico. Y nuevamente, lo que podemos ver es que si bien estos conceptos están basados en consensos internacionales de especialistas en cirugía bariátrica, sigue habiendo de base un prejuicio y un estigma que podemos encontrarle en cuanto a la ley distintas razones para que haya sido incluido, pero que claramente
aluden a ese prejuicio y ese estigma, como por ejemplo el punto 5, que es haber intentado otros métodos no quirúrgicos para controlar la obesidad bajo supervisión médica durante un plazo de 2 años, pero volviendo a recuperar el peso. O sea, lo que está diciendo la ley es que una persona con obesidad no puede acceder al tratamiento adecuado en el momento que lo necesita, sino que tiene que esperar 2 años. A mí lo que me gustaría saber es qué pasaría si el mismo criterio se aplicara a otro tipo de enfermedades. No vamos a decir enfermedades oncológicas, porque me imagino que nadie tendría el coraje de proponer la postergación por 2 años del tratamiento de una enfermedad oncológica. Pero hablemos de patologías benignas. ¿Cómo respondería la comunidad médica o los mismos pacientes o la misma sociedad ante la obligatoriedad de que la persona siga teniendo su problema durante 2 años antes de recibir el tratamiento que necesita? La verdad que obviamente esto es una injusticia y está basada en el mismo prejuicio del que venimos hablando. Gran parte de ese prejuicio tiene que ver con el enorme desconocimiento que existe respecto de la etiopatogenia de la enfermedad misma. Sabemos que existen factores genéticos y que son muy pesados, de hecho, más del 70% de los casos existen componentes genéticos que justifican la aparición de la enfermedad, y hay muchos factores epigenéticos que son muy complejos, pero que tienen que ver con hábitos, con cuestiones sociales, con disponibilidad de alimento, con la manufactura, con la publicidad, con un montón de situaciones que hacen que el problema de la obesidad sea cada vez mayor, pero muchas veces se reduce el problema solamente a las cuestiones epigenéticas, ¿sí? Y esta confusión es lo que de alguna manera puede generar un poco ese prejuicio. Quiero dejar, no voy a hablar, por supuesto, de la etiopatogenia de la obesidad, porque es algo muy complejo y, repito, muy desconocido, pero sí hay algunas cuestiones que sí que quiero que queden claras para ustedes. La primera es que la obesidad mórbida, o sea, esa obesidad que genera enfermedad, que se asocia con comorbilidades, está muy ligada al exceso de grasa visceral. Lo sabemos de muchos trabajos que analizan esto, pero lo quise graficar a través de algo muy quirúrgico, que es un artículo pequeño, simple, que comparó pacientes en los cuales le hicieron un bypass gástrico a distintos pacientes y a un grupo le sacaron el epiplón mayor y al otro no. Y lo que encontraron, básicamente, es que había diferencias metabólicas muy importantes, muy significativas, entre los dos grupos. A favor, por supuesto, de la resolución de esas alteraciones metabólicas en el caso de la resección, de la simple resección quirúrgica de parte de la grasa visceral. O sea, la grasa visceral se asocia con el desarrollo de comorbilidades. Y el otro concepto que también quiero que quede claro es que no solamente la obesidad tiene que ver con el volumen o la cantidad del tejido graso y particularmente el tejido graso visceral, sino que hace falta que ese tejido graso disfuncione, o sea, funcione en forma alterada. Y hay en esto mucha investigación, por supuesto, pero básicamente, para resumirlo de una manera muy precaria, y estoy seguro que la doctora Duque nos está escuchando, después me va a decir, Axel, estás diciendo barbaridades, por supuesto, pero estoy tratando de resumir un concepto para que se entienda simple, por lo menos nosotros, que somos bastante más básicos en estas cuestiones, los cirujanos, podemos entender algunas cuestiones. El tejido graso es regulado por la secreción de distintas adipoquinas. Esas adipoquinas, en los pacientes con obesidad mórbida y con comorbilidades, tienen una secreción inadecuada que genera distintos tipos de trastornos. Cuando hay un exceso de grasa, la grasa tiene cierta limitación para depositarse a nivel del celular subcutáneo, que es donde hay más posibilidades de angiogénesis, y se empieza a depositar en territorios ectópicos, como por ejemplo la grasa visceral, en el hígado, etcétera, donde las posibilidades de angiogénesis no son las mismas. El aumento del tejido graso y la alteración en la secreción inadecuada de esas adipoquinas van llevando a distintos procesos, entre los cuales hay hipoxia, hay autofagia y hay básicamente inflamación, y esto lleva a un círculo vicioso de disfunción tisular, que es en gran medida responsable de, repito, del impacto metabólico que tiene la obesidad. Vamos un poco a lo bueno, que
por supuesto, es lo que pretende hacer bien, lo que pretende ayudar, lo que logra un buen resultado, lo que no daña, y es todo lo que queremos decir de la cirugía bariátrica, ¿no? Y queremos también decir cuáles son las características que tiene que tener una cirugía bariátrica para ser considerada buena. Que tenga un buen descenso de peso, que sea efectiva en la resolución de las comorbilidades, que esos resultados persistan en el tiempo y que no tenga una morbimortalidad significativa. Y esto lo podemos ver de distintos trabajos. Lo más sencillo de ver, lo primario para ver, es la disminución del peso. Por ejemplo, a través de este trabajo, que es uno de los trabajos icónicos en la literatura de la cirugía bariátrica, es un estudio poblacional a muy largo plazo hecho en Suecia, es el estudio que se denomina SOS, que comparó dos poblaciones, una población macheada de pacientes no operados con un grupo muy importante de pacientes operados, con más de 2.100 pacientes operados con distintos tipos de cirugía, y con todos los tipos de cirugía se evaluó la pérdida de peso a largo plazo y se comparó con esa población control, y claramente se ven los beneficios de la cirugía bariátrica. Estamos hablando de un seguimiento entre 12 y 15 años. En ese mismo trabajo, otro de los efectos de los beneficios que uno busca de la cirugía es que se reduzca la mortalidad. En este mismo trabajo lo que se encontró es una reducción básicamente del 30% de la mortalidad de los pacientes con obesidad mórbida. Y en trabajos un poco más recientes, como este publicado en JAMA, vemos la asociación de la reducción de la mortalidad, que en líneas generales alcanza casi el 50% con distintos tipos de procedimientos, y es llamativo como esa diferencia, ese beneficio, persiste incluso con cirugías que son consideradas hoy en día técnicamente malas, como la banda gástrica. Otra de las cuestiones, de los méritos y de los beneficios de la cirugía bariátrica, repito, es el efecto metabólico, es el beneficio metabólico. Y al respecto, en el año 95, Poris y colaboradores publican un trabajo con un título que la verdad resultó en ese momento muy provocador, que es: ¿quién lo hubiera pensado? La mejor solución, la mejor terapia para la diabetes del adulto es una cirugía. Obviamente esto generó el rechazo primario de los endocrinólogos, una gran resistencia que se mantuvo durante muchos años, hasta que, por supuesto, la comprensión de todo este proceso generó la apertura en la cabeza de estos especialistas. Pero de entrada realmente fue bastante complicado. Pero esto ya se veía. Sin embargo, la cirugía se venía haciendo mucho tiempo, pero en el año 95 aparecen estas publicaciones, y 2 años después este mismo grupo publica los resultados de un grupo de pacientes sometidos a un bypass gástrico. Como vemos en el esquema, es un bypass gástrico que dista mucho de ser el bypass gástrico técnicamente ideal que se realiza hoy en día. Diríamos que tiene varias situaciones cuestionables, pero más allá de eso, lo que encontraron es una gran reducción en el uso de medicación antidiabética a largo plazo en los pacientes operados, contrariamente a los que no habían sido operados. O sea que todo esto es para decir que la cirugía bariátrica no es simplemente una cirugía dirigida a reducir el peso, y no trabaja únicamente por eh, eh, principios mecanicistas, vamos a decirlo de esa manera. Hay efectos metabólicos y voy a tratar de explicarles muy rápidamente algunos de esos efectos metabólicos. Incluso esos efectos metabólicos han llevado a la concepción de lo que hoy en día llamamos cirugía metabólica, que es una cirugía primariamente concebida como bariátrica, pero que se aplica a un paciente que no reúne los requisitos de la cirugía bariátrica y cuyo principal objetivo es resolver un problema metabólico, particularmente una diabetes. ¿Sí? La otra cuestión que diferencia esa concepción de la cirugía metabólica, lamentablemente, es la cobertura, porque es algo que no está contemplado dentro de las leyes argentinas. Para decirlo muy brevemente, muy rápidamente, conocemos mucho más de la fisiología postoperatoria hoy en día y sabemos que hay alteraciones o cambios en la secreción de hormonas digestivas,
cambios en la circulación de los ácidos biliares, en la percepción nutricional y en el balance nutricional, y en la flora intestinal, ¿no? En la microbiota. Y que todos estos factores son sumamente importantes para los resultados de la cirugía. Como les decía, hay alteraciones en las secreciones de varias hormonas digestivas, ni hablar de ciertas hormonas que parten del tejido adiposo, como la adiponectina y la leptina, pero a nivel digestivo hay cambios en la secreción de grelina, que es la única hormona que incrementa el apetito en el ser humano, por lo menos que se conoce. Hay una gran reducción, por ejemplo, en algunas cirugías de esta hormona, y hay incremento en la secreción de péptido YY, de GLP-1, que tienen lo que se llama acción incretínica, o sea, que estimulan al páncreas para incrementar la secreción de insulina, entre otras cosas. Solamente para graficar la cuestión de la grelina, por ejemplo, ustedes tienen un gráfico, en este momento están viendo un gráfico que compara, mejor dicho, un gráfico que analiza los niveles circadianos de la grelina, que son más altos en los momentos previos a la comida, ¿sí? O en el momento donde se inicia la comida, y tiene distintos valles. En las personas en las cuales se produce un descenso de peso a través de la realización de una dieta, los niveles de grelina compensatoriamente aumentan. Sin embargo, en algunas cirugías, como por ejemplo en el bypass gástrico, los niveles de grelina disminuyen drásticamente, y esto puede explicar de alguna manera algunos de los efectos hiporexigénicos que tiene este tipo de cirugía. Muy rápidamente, lo que podemos ver es que en la primera columna, con ese sombreado gris, tenemos los niveles de grelina evolucionando a lo largo del tiempo en la banda gástrica, la segunda columna es el bypass y la tercera la manga. En la banda gástrica, la grelina aumenta de la misma manera que sucede en las personas que hacen una dieta. Sin embargo, en el bypass gástrico y en la manga gástrica, los niveles de esta hormona descienden de forma muy importante. Lo mismo pasa, estas diferencias también se mantienen en la secreción del péptido YY, que en la banda no se modifican, mientras que en el bypass y la manga sí, y con el GLP-1, que es lo mismo, en la banda gástrica no se modifica, y en el bypass y la manga sí. Y todo esto tiene consecuencias a nivel sistema nervioso central, básicamente reduciendo el apetito, y también, lo que les mencionaba antes, el efecto incretínico del péptido YY y del GLP-1 a nivel pancreático. Para entender un poquitito más fácil lo que ocurre con estas hormonas, y lo que ocurre en las cirugías derivativas, o sea, aquellas en las cuales generamos algún tipo de bypass, y digo algún tipo de bypass porque hay muchos tipos de bypass, tenemos este trabajo que grafica lo que sucede con un paciente que se opera de bypass gástrico, que se alimenta por vía oral, que es esa línea verde que ustedes ven, luego de la cirugía, y que al cabo de 5 semanas es alimentado a través de una gastrostomía que tenía puesta en la cirugía y que estaba introducida en el estómago excluido. O sea que es una vía para volver a alimentar al paciente a través del estómago excluido y del duodeno. Entonces, lo que analiza este trabajo son los cambios a nivel de la glucosa, de la insulina y de las incretinas, de esas hormonas digestivas. Claramente, cuando el paciente se alimenta por vía oral, en el bypass, los niveles de glucosa disminuyen y la insulina aumenta. Mientras que si uno lo vuelve a alimentar al paciente por la gastrostomía, pasando alimento al duodeno, vuelve a aumentar el nivel de glucosa y vuelve a bajar el nivel de insulina. Y lo mismo ocurre con el GLP-1 y el péptido YY. Cuando el paciente es alimentado por vía oral y bypaseando el duodeno, los niveles de estas incretinas son significativamente más importantes. Pero todo esto se puede revertir si uno vuelve a cambiar la vía de alimentación. Y no es solamente una buena cirugía con cuestiones mecánicas, como vemos, sino que también, mencionamos, hay alteraciones en la microbiota. Hay muchos factores que pueden alterar la flora intestinal, por ejemplo, el tamaño del pouch, la secreción ácida, la longitud del asa,
cómo se mueve el asa, la pérdida de sincronía entre la alimentación y las secreciones biliopancreáticas, los fenómenos en las hormonas digestivas que ya mencionábamos, la circulación en los ácidos biliares. Todas estas cuestiones alteran la flora intestinal y hay muchos trabajos en este momento en investigación para analizar cuál es el verdadero impacto de las alteraciones de la microbiota en los efectos que tienen las distintas cirugías bariátricas. Y tampoco es solo una buena cirugía y sus efectos, sino que tratar con pacientes tan complejos y que necesitan una preparación muy importante y que potencialmente tienen un alto riesgo de complicaciones, es necesario trabajar con un equipo efectivo, que tenga ganas de trabajar con criterios comunes, de discutir los casos más complicados para poder resolverlos entre todos. Y esto es lo que sucede afortunadamente en nuestra institución con un grupo excepcional de profesionales. Y otra de las cosas buenas que tiene la cirugía, o que tiene por lo menos nuestra situación en este momento, respecto de la cirugía, es haber pasado la fase inicial. Siempre se habla de la curva de aprendizaje. En el caso de la cirugía bariátrica, la curva de aprendizaje es sumamente importante porque hay muchísimos trabajos que muestran la diferencia en la prevalencia de las complicaciones posoperatorias, estamos hablando de las quirúrgicas fundamentales, en esa curva de aprendizaje y fuera de esa curva de aprendizaje. Claramente, lo que significa esa diferencia es que la mayor parte del impacto en esas complicaciones tiene que ver con cuestiones técnicas, con destrezas manuales, la posibilidad y la habilidad para manejar los distintos instrumentos en la cirugía, y también con la preparación de los pacientes, con el conocer los pacientes y prepararlos adecuadamente. Y la otra cuestión que tiene que ver con esa curva de aprendizaje es el manejo global, el manejo clínico o integral de estos pacientes, porque no es para nada sencillo y realmente es todo un aprendizaje en los comienzos. Hoy en día hay cirugías bariátricas con impactos nutricionales sumamente importantes y la realidad es que existen grupos bariátricos en distintos lugares del mundo, no solamente en Argentina, que empiezan a hacer cirugías bariátricas muy complejas sin haber pasado por un proceso tan importante de preparación, lo cual obviamente es peligroso. Y finalmente vamos a hablar de lo malo. Lo malo, por supuesto, es un mal resultado, puede ser una mala decisión, una mala elección, por ejemplo, de una cirugía, lo que genera daño, más allá de la buena intención que uno haya tenido de producir un beneficio, lo que nos genera a nosotros, los médicos tratantes, angustia. Y esta situación, estas cosas malas, están muy ligadas a todo eso feo que tiene la cirugía bariátrica, a todo ese manejo particular que tiene el paciente bariátrico. Para el caso particular de la cirugía bariátrica, lo malo son las complicaciones, lo que eventualmente no sepamos exactamente cómo manejar, y otras cuestiones malas también tienen que ver con el abandono del paciente y con el celo que puede llegar a suceder en estos casos. Lamentablemente hemos visto en muchas ocasiones que un paciente bariátrico presenta una complicación y es recibido por algún cirujano general en alguna institución y tal vez es tratado en forma inadecuada por desconocimiento de esas complicaciones o porque lamentablemente dentro de esos mecanismos mentales que tienen que ver con la estigmatización y el prejuicio, terminan diciendo al paciente, no, vaya a buscar a su cirujano, que él se ocupe, su cirujano bariátrico, esto es muy complejo. Pasa muchísimas veces que problemas que no necesariamente tienen que ver con la cirugía bariátrica no son resueltos y son derivados al equipo tratante de cirugía bariátrica para que se resuelva, lo que lleva obviamente a demoras y tratamientos inadecuados y más complicaciones para los pacientes. Como en la película, en la primera escena de la película, lo malo nunca es oportuno, ¿no? En esa escena, donde aparece el malo, en una casa de familia, esa familia está sentada, está preparando la mesa para sentarse a comer. Lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros, estamos preparándonos
para cenar o para almorzar o para lo que fuera, y surgen las complicaciones, como por ejemplo una dehiscencia. Las dehiscencias anastomóticas, eh, o de suturas en general, son complicaciones realmente muy graves en los pacientes bariátricos. Pero afortunadamente son complicaciones bastante poco frecuentes. Son, como les dije antes, más frecuentes durante las fases iniciales en las experiencias de los equipos tratantes, por eso lo que se busca es que cualquier equipo que esté comenzando a realizar esta cirugía tenga algún proctor o algún tutor que los acompañe para poder sortear esta primera fase, que es la más compleja, y con complicaciones realmente más severas, y que también en ese grado inicial, a veces uno no sabe exactamente cómo manejar. La discencia es una complicación, repito, sumamente grave, pero que en líneas generales se tiene que dar en menos del 1% de las cirugías. También hay complicaciones menos frecuentes, complicaciones realmente eh, no tan comunes, por lo menos en nuestra experiencia han sido muy infrecuentes, como este, que es el caso de una hemorragia digestiva, que en vez de producirse en el asa alimentaria, por ejemplo, a nivel de la anastomosis, se produce en el estómago excluido de un bypass gástrico. Fíjense ese estómago excluido que está tremendamente distendido, paciente que en el posoperatorio se hipotensa, se choca, que no tiene ninguna otra evidencia de sangrado y que es reoperado. El hallazgo de la distensión y la apertura del estómago mostró la gran cantidad de sangre que había, y lo que se vio fue un sangrado en la línea de sección del estómago, en la línea de sutura, pero hacia su cara interna, que se pudo resolver con una sutura, se pudo resolver afortunadamente de manera bastante sencilla. Otro tipo de complicaciones son bastante más prevalentes. Las hernias internas son realmente un dolor de cabeza. En el caso de la cirugía de bypass gástrico, particularmente en el bypass gástrico Niederrux, y en particular dentro de esas hernias, la hernia de Petersen, que es la que se produce, como ustedes ven aquí, detrás del asa alimentaria. Esta es una herniación que puede llegar a ser incluso prácticamente la totalidad del intestino delgado, y que es realmente una situación de urgencia. Esa herniación, en muchos casos, afecta la irrigación por la torsión del pedículo vascular y puede generar una necrosis, incluso una necrosis masiva del intestino delgado, situación que obviamente es sumamente grave. Como ustedes ven, es una gran cantidad de intestino la que está herniada, por eso estamos pasando un poco más rápido la película. Esta es una complicación que se da en menos de, entre el 1 y el 4% de las cirugías de bypass gástrico. Y que debe ser sospechada. Un paciente con un bypass que tiene dolor abdominal y que tiene vómitos, es un paciente en el cual uno debe sospechar esta complicación. Realmente es algo atípico que un paciente con un bypass gástrico tenga vómitos, incluso a largo plazo. Y esto es algo que uno le dice a los pacientes antes de la cirugía. Hay que concientizarlos de que si en algún momento de su vida, después del bypass gástrico, presentan dolor abdominal y presentan vómitos, tienen que consultar, y tienen que consultar de forma rápida, porque se puede tratar de una hernia. La resolución, en la mayoría de los casos, es bastante sencilla, que es la reducción herniaria y el cierre de ese espacio, el espacio de Petersen, que a veces no es tan sencillo de cerrar. El problema es que nos ha pasado que algunos pacientes derivados de forma tardía han, eh, han venido con ya compromiso isquémico de distintos sectores del intestino delgado. En un caso relativamente reciente, recuerdo un paciente que vino con una necrosis del asa alimentaria, de toda el asa alimentaria, y hubo que rehacer completamente el bypass, lo cual también le dejó un intestino más corto para
para la absorción, por supuesto. Hay también complicaciones un poco menos frecuentes, como los síndromes de asa ciega, que se pueden dar a distintos niveles. Eso tiene que ver con la forma en la cual uno construye el bypass gástrico por vía laparoscópica. Estas asas ciegas se pueden dar a nivel de la anastomosis gastroentérica o también a nivel del pie de la hidrux, como en este caso, y que se asocian fundamentalmente con dolor crónico. A veces el estudio de un paciente con dolor crónico luego de una cirugía bariátrica, particularmente de un bypass, es complejo y probablemente en muchos casos el único justificativo termina siendo la dilatación de alguna asa ciega con contaminación. Y mientras vemos este video, que es el de una manga gástrica común y corriente, vamos a decir así, quiero hablar de una complicación que es un dolor de cabeza para todos y de la cual cada vez se habla más, que es la hernia hiatal luego de las cirugías bariátricas, particularmente luego de la manga gástrica. Cada vez hay más especialistas en la cirugía bariátrica que reconocen este tipo de problema, el problema del reflujo posterior a una manga gástrica y de cuáles son los mecanismos que están asociados. En nuestro caso particular, nosotros analizamos críticamente, estudiamos críticamente un grupo de pacientes hace ya unos cuantos años, y en esos pacientes vimos cuáles eran los factores que tenían que ver o que de alguna manera predecían la aparición de reflujo postoperatorio en la manga gástrica. El principal factor asociado es la aparición de una hernia hiatal. Algo que a veces es bastante difícil de detectar. La seriada no es el mejor de los estudios para detectarlo, pero bueno, muchas veces sirve. También se puede ver a través de la endoscopía o de distintas tomografías. En la gastrectomía en manga, como ustedes vieron hasta acá, nosotros resecamos gran parte del estómago, pero esa resección, para dejar un tubo gástrico, hace que disequemos el pilar izquierdo, que eliminemos el ángulo de His, y evidentemente lo que estamos haciendo también es debilitar los mecanismos de fijación del estómago. Este es un paciente en el cual no teníamos ninguna evidencia previa de hernia hiatal. Cuando terminamos la cirugía estaba todo bien, de hecho no percibimos que hubiera una hernia hiatal. Y en el momento de lavar y de aspirar un poco, vemos algo que creo que es lo que grafica claramente lo que sucede en este tipo de pacientes. Fíjense, aquí estamos revisando la manga, empezamos a lavar un poco, aspiramos un poco el líquido en el sulfrénico. La verdad que la manga quedó realmente muy bien. Y sin embargo, cuando accidentalmente nos apoyamos en el tubo gástrico y lo empujamos un poco, vemos como tranquilamente al empujarlo, la manga se puede herniar al tórax. Esta situación, que muchas veces puede no ser percibida, seguramente es la que determina que un porcentaje muy alto de pacientes tenga una hernia hiatal. En nuestro caso, en esa serie de pacientes que hemos estudiado tan críticamente, nosotros encontramos en el 42,6% de las mangas la presencia de una hernia hiatal, lo cual es un número altísimo. Hoy en día hay trabajos publicados que hablan incluso de tasas bastante más altas. Si bien son trabajos retrospectivos, vamos a decir casi accidentales, pero evidentemente el problema del hernia hiatal es un problema que no está resuelto para la cirugía de la manga gástrica. Este es un caso afortunadamente único que tuvimos en nuestra serie, como ustedes ven por la calidad del video, también hace mucho tiempo de esta cirugía, que es la herniación aguda de la manga gástrica. Es un paciente que en el postoperatorio de la manga vomita en la noche de la cirugía y vomita al día siguiente de la cirugía. Lo estudiamos con una seriada, en aquel momento hacíamos seriada en todos los casos, y vemos que no hay pasaje del contraste hacia el abdomen. Lo reoperamos al paciente y encontramos la herniación aguda de la manga gástrica, con lo cual obviamente el paciente estaba obstruido y hubo que resolverla quirúrgicamente.
Hay otros males, aparte de las complicaciones, otros males relacionados con la cirugía bariátrica, que tienen que ver con el manejo de los pacientes y no solamente con las complicaciones, como les digo, que pueden aparecer. Y son cuestiones complejas, vamos a decirlo así. En la literatura de la cirugía bariátrica es muy común ver trabajos publicados de las primeras series de pacientes de tal cirugía, tal otra cirugía. ¿Sí? Son los primeros casos que se ven en lo inmediato, se ven a largo plazo, y lo que estamos viendo es básicamente la aplicación de un método y la evaluación de su resultado luego de un tiempo. ¿Sí? Si vamos un poco al origen de la cirugía bariátrica, desde los primeros tiempos de la cirugía bariátrica de los años 60, lo que podemos ver es que ha habido una gran variación en cuanto a las distintas técnicas quirúrgicas. Como ustedes ven, ha habido muchos procedimientos muy distintos o con cambios más sutiles o más importantes que obviamente generan distintas alteraciones funcionales a nivel del tubo digestivo, muchas que no se conocen, ¿sí? Y la verdad es que varios de estos procedimientos quedaron en el camino, porque se vieron asociados a tasas muy altas de morbilidad o incluso de mortalidad, o incluso a niveles de efectividad bastante bajos. Y hay otro tipo de procedimientos que justamente por sus buenos resultados han permanecido y hoy en día incluso son cirugías ya con muchos años de experiencia, con muchos años de información, que son aplicados en forma general y aceptados por la comunidad bariátrica. Como dice la frase, la belleza de la cirugía es que podemos cambiar la función a medida que cambiamos los órganos. Pero lamentablemente, y a diferencia de las matemáticas, hay cuestiones éticas que no son menores. Realmente, uno no sabe si en todos los casos la aplicación de este tipo de procedimientos o de variantes que se van implementando se aplican de una manera completamente ética dentro de protocolos de investigación, o si simplemente un cirujano decide implementar un cambio y se lo propone a sus pacientes de alguna manera y el procedimiento sale adelante. En el caso de las matemáticas, el ensayo y el error no tienen ninguna consecuencia, pero en el caso de la cirugía, por supuesto que sí lo tiene. Y es muy interesante ver en este consenso, para resumir un poco lo que sucede en la cirugía bariátrica, que repito, es una de las cosas malas que tiene la cirugía bariátrica, hay pocas cirugías que tienen gran consenso, que son reconocidas por la comunidad bariátrica, tanto por expertos como aquellos cirujanos que somos cirujanos comunes de la cirugía bariátrica. Son pocos, como la banda gástrica, la manga gástrica, aunque en este consenso ha habido unas cuantas reservas respecto de cuestiones técnicas, la derivación biliopancreática, la derivación biliopancreática con switch duodenal y el bypass gástrico en hidrox. Y sin embargo, a partir de estos procedimientos, han surgido muchísimos otros procedimientos más, que son distintas variantes, con nombres cada vez más complicados, cada vez más arbitrarios, y que muchas veces son cirugías que desarrollan pocos cirujanos, o incluso puede ser que sea una cirugía desarrollada por un único cirujano, y que incluso esa es la cirugía de ese cirujano, que se ha hecho muy conocido a nivel internacional por ser defensor de una determinada técnica, ¿no? A mí me parece que la forma de avanzar en cuanto al desarrollo de las técnicas quirúrgicas, cosa que no sucede con los dispositivos endoscópicos u otro tipo de dispositivos, pero en cuanto a la técnica quirúrgica, el avance es bastante cuestionable seguramente. Y existe una sociedad entre las cosas malas y las cosas feas, esta es otra de esas cosas malas que tiene la cirugía bariátrica, y que la realidad es que en base a lo que dijimos antes, ese prejuicio y esas arbitrariedades respecto de la aplicación de un tratamiento que sabemos que es efectivo, lleva al retraso en la resolución de los problemas, a peores consecuencias, esto referido a lo que hablamos, por ejemplo, de la ley de la cobertura en Argentina, o lo que dijimos también en la actitud de otros profesionales. Y para graficarlos,
les muestro un trabajo que está por publicarse y es de un grupo de colegas argentinos, de un grupo de cirugía bariátrica de Córdoba, muy conocidos nuestros, que lo que mostraron básicamente es que esa demora de esos 2 años para llegar a la cirugía bariátrica no tiene ningún beneficio desde el punto de vista médico. No trae ningún beneficio en la resolución de las comorbilidades ni en las complicaciones postoperatorias. E incluso, como muestra este otro trabajo, aquellos pacientes que, a los cuales se le niega la cirugía bariátrica y que algunos no se operan y algunos sí terminan operándose, pero más tardíamente, claramente tienen una mortalidad más elevada de aquellas personas a los cuales se aprueba en primera instancia la cirugía. Por supuesto, esto podríamos decir, es casi como comparar pacientes operados como pacientes no operados, pero no es lo mismo. Son pacientes que han sido evaluados, que tienen todo para ser operados, pero por cuestiones legales, administrativas o lo que fuera, terminan siendo postergados en esa resolución, o tal vez nunca operados, incluso porque muchas veces lo que hacen es perder un poco el entusiasmo, darse por vencidos, lamentablemente, y nunca acceden al tratamiento que necesitan. Así que con esto vamos a terminar. Cómo hay que manejar lo malo y lo feo en la cirugía bariátrica, en este duelo de tres, del bueno, del feo y del malo. Lo que uno quiere es sacarse encima lo malo, ¿no? Por supuesto. Como ustedes ven, el arma del feo no tenía balas. Cambiando un poco las palabras de la película, lo importante es conocer todas estas cuestiones y prepararse adecuadamente para poder controlar las cuestiones más negativas o más desagradables que tienen el manejo de este tipo de pacientes para obtener los mejores resultados posibles. Así que bueno, con esto termino, no quería ser demasiado extenso y por supuesto si hay preguntas o comentarios, con mucho gusto. Muy bien, Axel, muchas gracias. La verdad que estuvo muy ameno, con muchas cosas que me anoté y seguramente ya hay algunas preguntas. Creo que las analogías que hiciste con la película están buenísimas y haber usado pasos de la película para mandarnos mensajes fue una buena metodología como la final, ¿no? Me anoté algunas cositas de lo que vos has dicho, que lógicamente la obesidad, y es una cosa que uno insiste permanente y se lo dice al paciente, porque todos vemos pacientes obesos, que no es un problema estético, sino que es un problema que repercute en todo su organismo. Desde el punto de vista nuestro, hoy sabemos que el NASH está terminando de ser en todo el mundo occidental, diríamos, la causa número 1 de trasplante, por ejemplo, que es una cosa muy loca. O saber que ese NASH te predispone al desarrollo de tumores, y está claramente demostrado cómo los tumores hepáticos se han incrementado en las poblaciones diabéticas y de obesos, con lo cual no nos alcanza con resolverle el tumor al paciente, sino decirle que tiene un terreno que lo predispone a formar nuevos tumores. Es decir, que es un círculo muy vicioso, tal como vos lo mencionaste. Me impactó la imagen de las discapacitadas, porque uno dice, la verdad que es increíble que la gente no pueda caminar por el sobrepeso. Es algo tal vez muy burdo, pero como decís vos, es muy frecuente de verlo, y cuando tenemos que movilizar estos pacientes, es todo un tema, ¿no? Es increíble cómo la enfermedad llega a grados inesperados, y lo que uno se plantea, que haga la primera pregunta, es por qué se llega a este grado, ¿sí?
Nosotros pensábamos cuando empezó la cirugía bariátrica en el mundo que era una locura del mundo y que en Argentina no había, y de pronto empezaron a aparecer los pacientes obesos que pensábamos que no había. No sé si estaban escondidos de la sociedad, o cuál es tu punto de vista de que los pacientes realmente lleguen a estos grados de obesidad, ¿no? Es la primera pregunta que te quisiera hacer. Bueno, yo creo que tiene que ver justamente con esa mirada colectiva que hay de la enfermedad, ¿no? Que el mismo paciente la tiene incorporada, ¿no? Porque el mismo paciente, y es algo eh, más que reiterado, el mismo paciente se siente culpable de la enfermedad que tiene. Yo les diría que por lo menos en la mitad de las consultas que uno tiene, particularmente sucede más con las mujeres, tal vez porque son más expresivas, pero en la mitad de las consultas los pacientes lloran en el momento que están hablando del impacto de su enfermedad o de los años que han transitado o de las distintas situaciones que han pasado. Yo creo que tiene muchísimo que ver con eso, con lo que el mismo paciente piensa de sí mismo, e incluso todo ese prejuicio también asienta, lamentablemente, en el tratamiento más adecuado hoy en día, que es la misma cirugía, porque ese prejuicio se deposita en el tratamiento. Y se piensa, y el mismo paciente piensa que ir a una cirugía es como mostrar debilidad, es no poder vencer lo que la sociedad le dice que podría llegar a resolver de otra manera si realmente tuviera más fuerza de voluntad u otro tipo de actitud frente al problema. Lo cual obviamente es muy negativo. Yo creo que tiene muchísimo que ver con eso. También hay gente que tiene miedo, por supuesto, de la cirugía. En la medida que va avanzando esto ocurre. Y el tercer punto, lamentablemente, es la cuestión de la cobertura. Porque hay mucha gente que no tiene cobertura, o que esa cobertura se les niega, y también hemos visto que con esa negativa de la cobertura hay muchas personas que terminan abandonando el intento de llegar a una cirugía. Había otra parte de la película que quería mostrar en algún momento, que es cuando Tuco llega al cementerio, no sé si los que vieron la película, Tuco llega a donde tiene que llegar y corre a lo largo de las tumbas y parece casi un baile, festejando la alegría de haber llegado al lugar. Y realmente los pacientes cuando llegan a, a un lugar donde son tratados de otra manera y donde realmente tienen la expectativa de recibir un tratamiento adecuado, se ponen muy felices, también muy ansiosos porque quieren acceder a ese resultado pronto. Y si en ese camino tienen más obstáculos, porque hacen ese camino, después se les niega la cirugía, se les ponen cada vez más obstáculos, algunos terminan desistiendo y se desalientan y no vuelvan a intentarlo. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, todo, y por eso justamente hice tanto hincapié en la cuestión de la estigmatización y el prejuicio, porque creo que es lo que termina llevando a eso. Y uno tiene que entender, y repito lo que dije antes, que es tremendamente injusto que a una persona con una enfermedad se le niegue el tratamiento adecuado y se le diga, no, tienes que esperar 2 años para poder operarte. ¿Sí? Tremendamente injusto. Sabemos, por supuesto, que puede haber cuestiones de costos por la prevalencia de la enfermedad, cuestiones por el estilo, pero obviamente, por más que sea tratamiento costoso, hay otro tipo de tratamientos costosos para otras enfermedades, y esta es una enfermedad como otras que mata, que discapacita, que mata, que enferma severamente. Y eso es lo que les quería transmitir fundamentalmente. Sí, perfecto. Acá hay 2 preguntas de Alejandro Danzón, una me la spoileó, pero se la voy a dar de autoría a él. En realidad las 2, pero está buenísimo. Dice la primera, entiendo que la hernia de Petersen es una complicación tan temida. ¿Se cierra la brecha sistemáticamente en la cirugía del bypass? De no ser así, ¿cuál es el motivo? Nosotros estamos cerrando sistemáticamente el espacio de Petersen desde hace más de un año, año y medio prácticamente. Antes no lo hacíamos. Y no lo hacíamos básicamente porque técnicamente es un paso difícil, o por lo menos nos parecía que era un paso muy difícil. Hay mucha grasa, poco espacio, los mesos retraídos, toda esa situación hace que técnicamente sea difícil. También es importante que si uno cierra el espacio de Petersen, lo cierre bien. Pero si uno lo cierra mal, probablemente
sea hasta más dañino porque uno está dejando un espacio relativamente chico donde la posibilidad de isquemia puede llegar a ser mayor. Entonces, para hacerlo hay que hacerlo bien. Y yo creo que hay que hacerlo de manera sistemática. La mayoría de los grupos bariátricos lo hacen de manera sistemática. Hay algunos que no. Y la justificación de no hacerlo es que el índice de hernias no parece ser muy importante. En nuestra experiencia, antes de cerrar el espacio de Petersen, la prevalencia de esta complicación fue del 1.7%. Obviamente esto puede ir variando con los años, porque puede aparecer con el paso del tiempo, aunque la mayoría de las veces se da al principio o dentro del primer año, entre el año y los 3 o 4 años. Y está sumamente ligado al más importante descenso de peso. Nosotros encontramos una asociación muy firme en la hernia de Petersen y aquellos casos que tuvieron un exceso de peso perdido luego de la cirugía muy, muy importante. Así que bueno, nosotros lo estamos haciendo sistemáticamente, repito, ya a partir de un tiempo, así que veremos los resultados comparativos más adelante, ¿no? Está muy buena esa aclaración, Axel, de la gran pérdida de peso, y te voy a decir por qué. Porque todo lo que hacemos, cirugía laparoscópica, cada tanto hacemos alguna, suponte hepático yeyuno, anastomosis, y realmente hacerlo a veces transmesocolónica es todo un tema, y la hacemos precólica, y sin embargo no hemos tenido esta complicación, porque es otra razón por la cual estamos pasando por vía precólica, y probablemente el que quede un espacio muy holgado después de la pérdida de peso podría ser la explicación de lo que le está sucediendo a ustedes, ¿no? Porque realmente la cantidad también de intestino que se hernia es muy importante, ¿no? Sí, más que, no solamente holgado, yo creo que el descenso de peso lo que debe producir es una mayor movilidad del intestino, sobre todo, ¿no? Ok, Porque los mesos en los pacientes muy obesos son cortos, cortos. gruesos, y eso la verdad que dificulta muchísimo que el intestino se mueva, pero en los que adelgazan muchísimo es otra cosa. Bien. Y el fenómeno se produce, tal vez, no sé si lo mencioné en el video, se produce porque el pie de la ida Rux, que está a la izquierda del paciente, pasa para el otro lado, probablemente por eso una zona más pesada, que puede llegar a tener más contenido, y una vez que eso pasa, se lleva todo el intestino para el otro lado, ¿no? De hecho, tiene siempre la disposición de izquierda a derecha, siempre en sentido antihorario, ¿no? Bien. Eso es clásico. Segunda pregunta de Alejandro, que también la había pensado, es, viendo los beneficios de la aumentectomía durante la cirugía bariátrica, ¿se reseca en forma sistemática? No. Siempre pensé que era hermoso sacar todo el epiplón y uno baja muchísimo de peso, ¿no? Y uno hasta lo propondría en aquello que no podemos bajar algún kilito, si una mentectomía laparoscópica no nos ayudaría, ¿no? Bueno, esos beneficios existen. Lo que pasa es que también tiene su morbilidad la Podría. omentectomía. eh, y si uno hace una cirugía que es efectiva, los resultados los va a tener de la misma manera. De hecho, hay ciertos ajustes, vamos a decir así, de la técnica quirúrgica como para tener los mismos resultados que con una omentectomía y un poco más de paciencia, ¿no? Pero los pacientes tienen el mismo resultado metabólico a largo plazo. Eso era básicamente para graficar ese Bien. efecto, ¿no? Pero no creo que sea algo que no tenga que hacer sistemáticamente. También la extracción de esa grasa sería algo un poco más complejo de lo técnico. No es algo tan sencillo de implementar. Bien. Una pregunta de Residencia de Cirugía General dice, a pesar de que se cierra el espacio en algunos pacientes, ¿igual aparecen hernias? Creo que Bueno, un poco lo sí, esbozaste, ¿no? sí, en nuestra experiencia todavía no lo podemos decir, no hemos tenido casos desde que empezamos a cerrar el espacio de Petersen, pero sí, hay trabajos comparativos incluso entre cerrar y no cerrar el espacio de Petersen y que muestran que en los dos casos hay posibilidad de herniación, ¿no? También hay que pensar que uno está cerrando ese espacio, básicamente tomando peritoneo y grasa, esa grasa se adelgaza, así que también es probable que lo que uno cerró en algún momento se abra, ¿no? Eso puede pasar. Bien. Me anoté acá unas cosas y realmente en la diapositiva que mostrabas mucho las técnicas, lógicamente uno ve la especialidad totalmente de afuera, ¿no? Pero el desarrollo de nuevos procedimientos basados en suposiciones de algún autor realmente a veces llama la atención cómo se implementan. Y quería preguntarte, vos lo mostraste,
¿Dónde estamos hoy con esa cirugía que es de una sola anastomosis, Bagua, que en un momento hizo mucho ruido? No sé dónde están, lo pregunto desde el Sí, desconocimiento, sí. ¿no? Y hoy en día es una cirugía que, te diría, está en franco crecimiento. En nuestro país ha pegado muy fuerte, ha impactado muy fuertemente. Es una cirugía que tiene básicamente un par de ventajas. Al no ser una IDRUX, por ejemplo, elimina la posibilidad de las hernias internas, o prácticamente la elimina. Eh, en rigor, el espacio de Petersen existe de alguna manera y podría llegar a haber una herniación, pero la verdad es que al menos no están descritas. Hay creo que un solo caso descrito, es algo muy infrecuente. La otra ventaja es que es una cirugía, más allá de tener una sola anastomosis, conceptualmente es una cirugía con mayor malabsorción, porque se deja excluido el 60%, obviamente hay ciertas variantes técnicas, pero en líneas generales casi el 60% del intestino delgado se deja como asa aferente a esa anastomosis única. Con lo cual, es territorio que no participa en la absorción, es una cirugía muy mal absortiva y por lo tanto, como las cirugías más mal absortivas bariátricas, tiene un efecto metabólico sumamente importante. En términos de resolución de diabetes, de síndrome metabólico, etc., es una cirugía muy efectiva. Es más efectiva que el bypass en IDRUX estándar, ¿sí? Si uno compara esas dos cirugías. Por supuesto que uno puede, de alguna manera, equiparar los resultados en el bypass de una IDRUX si deja, por ejemplo, una ceabilio pancreática más larga, cosa que muchos también han implementado, ¿no? En estos últimos años a la luz de estas cuestiones. Pero esa cirugía tiene dos problemas sumamente importantes. El más importante es el nutricional, porque son cirugías, repito, muy mal absortivas, con gran impacto nutricional que hay que manejar muy de cerca, y ha habido pacientes que han tenido que revertir su cirugía por problemas realmente muy severos de lo nutricional. Y el otro gran problema que tiene es el reflujo biliar. El reflujo biliar, que es el reflujo biliar al pouch gástrico, no estoy hablando del reflujo biliar al esófago, que también podría llegar a darse, pero que no parece ser el mayor problema, pero sí el reflujo biliar al estómago, lo cual lleva a una pouchitis, incluso la anastomosis misma gastroentérica tiene, en los estudios se ha visto que tiene signos de inflamación crónica, y lo que ninguno de nosotros sabemos, ni siquiera los que defienden esta cirugía muchísimo, es si a largo plazo no tiene un potencial carcinogénico como sabemos que, por ejemplo, lo tiene la clásica cirugía de Bill Rodon, ¿no? Entendemos, por supuesto, que hay otro tipo de situaciones distintas. Hoy en día se conoce el Helicobacter pylori, se erradica. Probablemente hay otro tipo de cuestiones, es un pouch chico. Yo diría, no es lo mismo una Billrod 2 que un bypass de una sola anastomosis. Pero realmente ninguno sabe si a largo plazo no va a ser una un factor predisponente importante para el desarrollo de cáncer de estómago, ¿no? En estos pacientes, hecho que, por lo que sabemos de la Billrod 2, se producía a muy largo plazo, estamos hablando de los 20, 25, 30 años de la cirugía, y realmente todavía no estamos en condiciones de tener resultados de estos pacientes que llevarán 10, 15, algunos incluso un poquito más de años de operado. Realmente ese es un problema. Es un problema potencial, pero que genera una inquietud, por lo menos a mi criterio, muy importante. Bien. Sí, buenísimo. Cuando hablabas del descenso de peso tan extremo o que es tan efectivo, me acordé de un problema que algunos se han visto en el mundo con otra cirugía que también bajaba muchísimo de peso, que era la cirugía de Scopinaro, que fueron fallas hepáticas agudas por reemplazo masivo del hígado por el trastorno de absorción que genera, ¿no? Claro. Que por eso creo que el Scopinaro se usa muy poco hasta donde tengo entendido, pero ese es un riesgo de la cirugía que son mal absortivas sobremanera si no se controla mucho la infiltración grasa del hígado que se genera en forma brusca, ¿no? Efectivamente es así. Bueno, con el mismo Bowel bypass de una sola anastomosis existe ese riesgo. De Bien. hecho, ya hay algún caso descrito por el mismo tema, pues son cirugías malabsortivas. Y cuando uno
se basa en una cuestión simplemente métrica. Uno mide el intestino delgado y no sabe cómo funciona ese intestino delgado y hace una cirugía y dice, bueno, yo dejo tanto de este lado, tanto de este otro lado, el paciente puede andar muy bien o puede andar muy mal. El caso del escopinaro era drástico porque escopinaro dejaba un asa común, que es la que participaba en la absorción, de 50 centímetros, lo cual realmente es muy poco, ¿no? Entonces eran cirugías tremendamente mal absortivas, y es una cirugía que se implementó en Europa, no aprendió mucho en otros lugares por todos estos problemas. Pero comparte los problemas de todo tipo de cirugía malabsortiva. Cuanto más malabsortiva, mayor es el riesgo de falla hepática. Eso, bueno, se sabe de las primeras cirugías, ¿no? De hecho, las primeras cirugías bariátricas eran anastomosis o yeyuno-ileales o yeyuno-colónicas, y las tasas de falla hepática eran altísimas y la mortalidad muy alta. Bien. En un momento hablaste justamente de las complicaciones, dice nunca es algo oportuno, creo que ya odiamos a esta altura de nuestra existencia las complicaciones, y tiene que ver con la curva de aprendizaje. Vos hablabas de la curva de aprendizaje, y hoy, ¿cuál sería la curva de aprendizaje en cirugía bariátrica? Sé que los números son relativos, pero cuando a uno le preguntan cuál es la curva de aprendizaje de resecciones hepáticas mayores por la laparoscopía, yo tengo un número que es 50-60. ¿Por qué? Bueno, porque es más o menos lo que se mostró. Entonces, para alguien, un joven que se quiere desarrollar en cirugía bariátrica, ¿cómo dirías vos que tendría que ser el menú de formación? Bueno, todo depende del contexto en el cual se haga, ¿no? Si uno va a hacer ese camino relativamente solo, esa curva obviamente que va a ser más lenta y va a llegar, como algunos trabajos que se publicaron hace muchos años, por ejemplo el caso del bypass, a alrededor de los 100 casos. Sin embargo, si uno hace esa formación dentro de un contexto de mayor contención, donde hay un tutor que te va guiando, etcétera, esas curvas son muchísimo más cortas. De hecho, en nuestro mismo equipo, todos los cirujanos que forman parte de nuestro equipo han pasado por sus curvas de aprendizaje, pero el impacto de esas curvas de aprendizaje ha sido prácticamente, yo no diría nulo, pero mínimo, realmente mínimo, por ese contexto. Justamente por eso lo que se busca particularmente desde las sociedades, por ejemplo, la Sociedad de Cirugía de la Obesidad en Argentina, la SACO, está buscando ofrecer un programa de tutelaje, vamos a decirlo así, para aquellos grupos que están en formación, para disminuirlo, porque realmente sin ese tutelaje la curva es muy lenta y es muy larga, y el impacto en los pacientes es tremendo, ¿no? Hay series de licencias, por ejemplo, que llegan hasta el 10%, incluso más en esas curvas de aprendizaje, lo cual es tremendo, y el impacto es tremendo, y la mortalidad también. Nosotros hemos tenido conocimiento de la mortalidad de la cirugía bariátrica en las experiencias iniciales de muchos grupos de la Argentina, y debe ser evitado, ¿no? Bien. Acá hablaste todo de cirugía, en un momento nombraste algo de procedimiento endoscópico, que eso fue otra cosa que a todos nos ha impactado, la cantidad de potenciales procedimientos, la cantidad de protocolos que se desarrollaron para distintos tipos de cirugías endoluminales que buscan restringir, que buscan mal absorber. ¿Dónde estamos parados hoy con los procedimientos endoscópicos? Hoy en día hay básicamente dos procedimientos que están reconocidos y que se utilizan, una es la colocación del balón intragástrico, y la otra es lo que se llama la manga gástrica endoscópica, que en rigor es una aplicatura gástrica que se hace por endoscopía. Esos dos procedimientos tienen resultados, pero resultados obviamente que son claramente menores a los que puede ofrecer una cirugía, y que por lo tanto tienen una población de pacientes que es distinto al del paciente quirúrgico. Yo lo que creo es que con el paso del tiempo y el avance de los recursos técnicos, pues la verdad es que cada vez hay más herramientas endoscópicas para trabajar, mucho más cómodas, y que combinado esas herramientas endoscópicas con las habilidades quirúrgicas de un cirujano bien formado y con conocimiento de la cirugía bariátrica, va a permitir hacer muchísimas más cosas que las están haciendo hoy en día, e implementar esto de otra manera. Pero hoy en día, ¿cuál es la situación? Es que la endoscopía
tiene un lugar o una oferta para un grupo de pacientes que no son pacientes quirúrgicos. Son pacientes que están en una situación, vamos a decir, intermedia, y que compite incluso con otro tipo de tratamiento más inocuo, que es un tratamiento farmacológico, que son básicamente los análogos del GLP-1, que tienen efectos también muy interesantes. Sin embargo, la diferencia es que, bueno, el tratamiento farmacológico tiene una duración limitada. Bueno, en el caso del balón es básicamente lo mismo, pero el caso, por ejemplo, de la aplicatura endoscópica, o manga endoscópica, como se la quiera llamar, tiene un efecto a más largo plazo. Pero son, en este momento, poblaciones distintas. Bien. Acá hay un comentario de Agustín y pregunta a Agustín Duro, dice, excelente presentación, Axel, y dice, ¿dónde ves el futuro de la cirugía bariátrica? ¿Procedimientos endoscópicos, cirugía robótica? Gracias, Agustín, primero. Y yo creo que la cirugía robótica es el futuro de la cirugía en general, de la cirugía laparoscópica en general. Eso en algún momento se va a expandir y va a ser, pienso yo, como la laparoscopía. Así como al principio era poca, en algún momento, en este momento la cirugía robótica no es tanta y en el futuro va a ser todo cirugía robótica. Yo creo que tiene que ver con costos, accesibilidad y ese tipo de cuestiones. Pero en cuanto a la cirugía bariátrica, creo que el futuro tiene más que ver con cuestiones endoscópicas. Creo que hay que trabajar muy fuertemente en ese campo, porque lo que se busca es reducir morbilidad, reducir impacto en el paciente, agresión quirúrgica, y la realidad es que si uno puede reproducir por endoscopía los efectos de distintas cirugías bariátricas, ese va a ser un camino muy importante. Bien. Estoy mirando si me quedó algo pendiente para preguntarte. Y es lo siguiente. Por suerte, lo bueno de todo esto es que si uno, digamos, accede a estos pacientes en forma temprana, lo bueno es que hay cosas que son reversibles. Lo mostraste vos muy bien, de alguna manera las comorbilidades, cómo se modifican. Eso sería lo bueno. Y hay algo, no sé si es lo feo o lo malo, que lógicamente en estos pacientes hay un porcentaje de pacientes que tienen reganancia de peso. Y la reganancia de peso creo que es frustrante para el paciente, pero también es frustrante para el equipo tratante, porque realmente uno lo interpreta como un fracaso. ¿Dónde estamos en este momento con los índices de reganancia de peso y si ha surgido algo nuevo en la forma de manejarlo? Es un tema visto de distintas ópticas por distintas personas. Para empezar, sí es verdad que es frustrante, pero la frustración pasa porque probablemente uno se da cuenta que se queda sin herramientas para ayudar al paciente. Ese es el gran problema. La cirugía es sumamente efectiva, la posibilidad de reganancia de peso que sea significativa de lo clínico no es algo muy prevalente. Si uno realmente elige bien a los pacientes, los prepara bien y elige una buena cirugía para cada paciente, la tasa de reganancia de peso es baja, muy baja, yo le diría menor al 5% de los casos. Okay. Para que esa sea una reganancia clínicamente significativa. Pero repito, la cuestión más problemática es qué es lo que uno puede hacer después con ese paciente. Hoy en día la cirugía de revisión es la tercera cirugía más realizada dentro del ámbito de la cirugía bariátrica. Lo cual es bueno y es malo. Desde nuestro punto de vista, la cirugía de revisión es muy buena para resolver problemas secundarios a la cirugía, como por ejemplo el reflujo, ese tipo de cuestiones, digamos, efectos no deseados, digestivos u otro tipo de cuestiones, pero no es algo efectivo para la reganancia de peso. No suele ser algo muy efectivo. Si uno revisa la literatura de la cirugía bariátrica, encuentra un montón de publicaciones que hablan muy bien de la cirugía de revisión para la reganancia de peso, todos trabajos a corto plazo, y la realidad es que el beneficio
en términos de pérdida de peso de una cirugía de revisión, generalmente está limitado a 1 año y medio, 2 años, no mucho tiempo más. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la concepción que tienen algunos cirujanos de que todo paciente que tiene reganancia de peso va a una cirugía de revisión. Por supuesto, tiene que pasar por un proceso, se entiende que necesita haber un manejo integral de ese paciente, pero, pero llevar el mensaje de que uno puede resolver la reganancia de peso con una cirugía de revisión, en la mayoría de los casos yo creo que es un error. No es lo que sucede. Puede pasar, por supuesto, en más de un paciente, pero no es la regla general. Bien, buenísimo. Bueno, la verdad que estamos 9:30, la verdad que le hemos pasado bárbaro, hubo preguntas, hubo comentarios, y probablemente me quedo con la imagen final del duelo en el cementerio, donde lógicamente el bueno tuvo mucha estrategia, porque sabía que uno tenía el revólver sin balas, y entonces los dos querían bajarlo al feo y lo terminaron bajando al malo, ¿no? Así que yo creo que un poco tener logística y tener formación para los duelos, creo que eso es clave. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, Axel. La verdad que fue una muy buena revisión, una muy buena puesta a día. Y quería comentarles que la próxima semana va a estar a cargo del doctor Carlos Baccaro y que nos presentará seguramente sobre coloproctología su visión de lo bueno y lo malo y lo feo. Así que los dejamos libres y muchas gracias, Axel, de nuevo. No, por nada, gracias a ustedes. Bueno, Hasta luego. gracias. Hasta luego.